¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de Martín Anselmi, exdirector técnico de la Cruz Azul, nos lleva a vericuetos que van más allá de lo deportivo, que nos centran en la ética periodística, en la información como negocio, en la nota pagada, en la promoción de jugadores, en la defensa de intereses más allá de la verdad. ¿A qué me refiero con ello? Todos sabemos que Martín Anselmi tuvo un año sensacional con Cruz Azul, los llevó a una final, los llevó a un superliderato con una temporada de ensueño y un buen día dijo, ¿saben qué? Ya me voy, ¿no? Tengo una oferta de Porto, tengo una cláusula de rescisión que se va a pagar y por lo tanto hasta aquí terminó mi relación con el club. Generando, por supuesto, el eterno debate si fue ético o no fue ético bajarse de dicho proyecto al haberlo iniciado como tal. Otra cosa hubiera sido que Anselmi no iniciara este torneo y que abiertamente dijera, tengo un ofrecimiento, tengo la posibilidad de irme y por lo tanto prefiero no esperar a que se consolide y ya no continuar en el proyecto de Cruz Azul o de plano decirle a la directiva de Cruz Azul, ¿sabes qué? Se puede dar que en cualquier momento se acerque el Porto, pague la cláusula y me voy a ir. Tú dime qué quieres que hagamos, ¿inicio el torneo o no lo inicio? Había varias formas de evitar el escándalo que se generó alrededor del técnico argentino, que sin duda alguna se equivocó y se equivocó gravemente en las formas. Pero este tema nos llevó a darnos cuenta cómo desde hace tiempo existe alrededor de Cruz Azul este grupúsculo de periodistas que tienen un micrófono, que tienen un nombre, que tienen ya bastantes años en los medios, que dependiendo de los intereses de promotores y de dueños, así como de cooperativistas, lanzan sus críticas. David Faitelson, por ejemplo, es un personaje que siempre defendió a Billy Álvarez. Siempre con esa careta oculta de periodista, de estar investigando, de estar, por supuesto, aferrado a la verdad, destacando el legado periodístico que había mamado de José Ramón Fernández. La realidad es que Faitelson se convirtió en el escudero de Billy Álvarez. Cuando había críticas o señalamientos en contra de este personaje, era el primero en alzar la mano para defenderlo. Ahora es uno de los personajes que de una u otra manera intentan, digámoslo así, justificar la partida de Anselmi, yendo en contra, no por defender a Anselmi. Cualquiera que haya estado en los medios de comunicación se da cuenta del discurso y la narrativa. La postura de Faitelson tiene que ver con criticar a la actual administración de Cruz Azul, que es la que tiene en la cárcel a Billy Álvarez, de desestabilizar a un equipo. Por el otro lado, te topas precisamente con Javier Alarcón, con Marcos Cancino y con el propio exfutbolistas incluso de la máquina, quienes a través de diferentes podcasts dan a conocer adelantos, primicias y las manejan conforme se vayan acomodando en el tablero para ubicar a jugadores, ubicar a técnicos, incrementar precios y demás. Este grupo ahora se ha convertido en los defensores de la administración actual de Cruz Azul. En los defensores, totalmente, pero totalmente, del comportamiento de Iván Alonso, que es un personaje que tiene una acusación muy seria, por cierto, en Pachuca. Es cierto que Alarcón se muestra de repente, se muestra ambiguo, pero esa es una treta que se aprende en los medios de comunicación para que supuestamente no parezcas tan entregado a una causa. Lamentablemente en el periodismo deportivo se replican esas mañas que existen en el periodismo corporativo, en donde más allá incluso de la línea editorial de tu empresa, tú mismo haces negocios, tú mismo haces componendas que te permiten allegarte de mayores recursos, de relaciones, de información que posteriormente pues puedes usufructuar, ¿no? Ya sea creando una credibilidad o ya sea precisamente profundizando en algún tipo de chantaje, de extorsión hacia los futbolistas, hacia los directivos, hacia los presidentes incluso de los clubes. En Cruz Azul se sabe muy bien que durante años vendieron finales, entregaron partidos. ¿Por qué?
porque eso era mucho más redituable, mucho, pero mucho más redituable que ganarlas, sin importarles, por supuesto, lo que pensara el aficionado, sin importarles el sufrimiento de aquel o aquella que de verdad padecieron durante tantos años la sequía de un título. Para nadie es un secreto que después de haberlo conseguido de la mano de Juan Reynoso, vino algo muy particular cuando se deshacen de todo este equipo y se crea literalmente otro. Cualquier persona con dos dedos en la frente le hubiera dado continuidad a ese plantel. Y mucha gente cree que la actual administración de Cruz Azul no lo hizo por una cuestión de ignorancia futbolística. Tenía gente alrededor que sabía de fútbol. No, no lo hizo porque algo notó, algo checó en todas esas cartas, en toda esa relación futbolística. El punto es que tendrían que haberse investigado ya. ¿Por qué Cruz Azul perdió tantos partidos? ¿Por qué Cruz Azul pierde finales de repente de manera tan inocente? Jalarle la hebra a Cruz Azul es toparnos precisamente con mucha de la corrupción que hay en el fútbol mexicano y que de repente esa pasión por nuestros equipos nos impide ver. El exdueño de la cooperativa, no exdueño de la cooperativa, corrijo, el expresidente de la cooperativa, está en Almoloya, está en el altiplano. Ojo con eso, hay que dimensionarlo. Un hombre que durante años pasó como un buen hombre, un tipo decente, un tipo amable, un tipo de fútbol, hijo de una leyenda del Cruz Azul a nivel directivo, un tipo con el que todos querían trabajar, un tipo afable. Ajá. Está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, un delincuente de cuello blanco que no pudo operar de esa forma sin haber tenido la complicidad de sus allegados y por ende de sus subalternos. Hay denuncias como la que hace el periodista Héctor Huerta, ¿no? Que trató de sobornar a la actual dirigencia de Cruz Azul, incluso que metió a la cárcel a los actuales líderes de Cruz Azul. Víctor Garcés, quien es su cuñado y que también está preso, cuando todo el mundo sabía que Víctor Garcés era una fichita operando y actuando, porque aparte Garcés no se escondía, ¿eh? No se escondía para nada. Y no dejemos de lado al hermano, a Alfredo Álvarez, un personaje que ambicionaba siempre el lugar del hermano y que también pensaba o creía que la cooperativa les pertenecía y que no era de los trabajadores. Daniel Marmolejo ha hecho grandes trabajos, Antonio Nieto ha hecho grandes trabajos también, que nos han permitido ir conociendo mucho, pero mucho de esta realidad que rodea al balompié de nuestro país a través precisamente de uno de los clubes emblemáticos, de uno de los clubes fundamentales en nuestra historia, de uno de los clubes que ha forjado precisamente la historia del fútbol mexicano. En el caso de Billy Álvarez, solamente para ubicarnos, la UIF y la FEMDO tienen dos acusaciones principales, ¿no? Las carpetas de la Fiscalía. La la 000386 y la 000154 por lavado de dinero. 200 millones de pesos en México, 150 millones de pesos en Estados Unidos y España, así como también delincuencia organizada. Billy Álvarez, como usted sabe, dice esta línea de este hilo de Toño Nieto, fue detenido al sur de la Ciudad de México tras años de ser investigado por desviar recursos de la cooperativa a través de empresas fantasmas. Según las carpetas, son 14 las compañías que presuntamente simularon servicios millonarios en el Cruz Azul. Hay dos imputados más, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. En la carpeta aparecen dos ex socios de Cruz Azul imputados por venta irregular de cemento, pero obviamente ese es uno de los temas que nos ha profundizado. La principal empresa facturera es ATAR 2715, que en 2017 fue presuntamente usada para triangular recursos para la campaña presidencial de Jaime Rodríguez el Bronco, ex gobernador de Nuevo León. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad incluso, fueron los primeros en dar a conocer esta información. Y se sabe que la fachada de la empresa en Puebla, ¿no? Es de verdad muy particular. ¿Por qué? Porque es sumamente humilde para haber facturado millones de la cooperativa a través de consultorías. Estuvo en la mira de Hacienda, del SAT, ¿no? Y ojo con esto, Margen Asesores, Aura Desarrollo Social, Corporativo Facundía, Viden Consultoría
Kerala, Grupo Social Cibet, Grupo Empresarial Alpegasu, Desarrollo Social Berseni, Ámbar, Argena Consultores, Esperia Imagina, Consultoría Social LEM y Servicios Profesionales VAL son parte de todo este entramado. Margen Asesores emitió una factura por 31 millones de pesos. Su representante legal es Mónica N., quien, según el expediente, es apoderada de Viden Consultoría, Facunda SADCB y Aura Desarrollo Social. Todas brindaban supuestos servicios de administración, relaciones públicas y consultoría. De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Fiscalía, Billy Álvarez desviaba millones de la cooperativa por medio de empresas que tienen domicilio en Metepec y Puebla, pequeñas y modestas oficinas donde nunca, absolutamente nunca, había, había nada. Incluso unos 200 millones de pesos se quedaron en México, otros 150 fueron a una compañía Blue Eagle Re en las Islas Caimán. Billy, su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés eran socios de esa empresa, ¿no? Y ojo con esto, las compañías indagadas fueron establecidas en 2015 y nunca prestaron servicios. Cabe señalar, como nos cuenta Antonio Nieto, que la cooperativa Cruz Azul fue fundada en 1931. Hoy tiene 800 cooperativistas. Crearon el equipo, obviamente, de fútbol. Y cada año la cooperativa asigna dinero al equipo, el cual también fue presuntamente desviado, no, pero aún no se ha abierto en la carpeta nada tangible que indique que había un esquema para cobrar un seguro en caso de no salir campeón. Ojo con este puesto, ¿no? Sin embargo, sí se está investigando. Incluso un ex socio de nombre Federico, quien se amparó el día de la detención de Billy, es señalado por la venta irregular de cemento a espaldas precisamente de los cooperativistas. ¿Por qué Billy se tardó tanto en ser detenido? Bueno, porque tenía una relación muy estrecha con la gente del PRI, con la gente del PAN, ¿no? Que regularmente lo protegía, ¿no? Su amistad con Xochitl Gálvez, por ejemplo, es clarísima. Bueno, la Cruz Azul fue, como dice el buen Toño Nieto, a quien le mandamos un abrazo, fue literalmente saqueada. Y por eso les reitero, jalándole, ahí están estos periodistas corruptos que protegieron a Guillermo Álvarez con el pretextito de hacer su labor. Y ahí están los otros que lo bombardearon porque Billy Álvarez se inclinó hacia el otro lado. Todos ahora siendo partícipes también de esta guerra de información y desinformación vinculada con Martín Anselmi, que no es un tema realmente que pueda pasar de las formas, porque hay un contrato, hay formas legales y demás, pero las formas de operar fueron las que se tendrían que criticar. Pero al ensalzar la nota, al desviar la nota, al manipular la nota, te habla precisamente de todos estos intereses alrededor de un equipo de fútbol. Y para concluir, yo sé que mucha gente nos dice, ¿por qué se meten en deportes ustedes? Bueno, porque el deporte es parte de la política. Basta recordar quiénes son los presidentes de los clubes, como les dije otro día, pero además, a ver, Emilio Azcárraga está acusado de corrupción, de sobornar empresas para conseguir contratos. Salinas Pliego de no pagar impuestos. FEMSA de Monterrey de recibir desvíos por parte del gobierno de Nuevo León para construir su estadio. En Tigres se está preparando a un candidato a gobernador de parte de la familia Zambrano. Alejandro Aragorri fue señalado de llevar a cabo dobles contratos por parte de la Secretaría de Hacienda a través de sus equipos de Santos y el Atlas. Entonces, y la UNAM, con el caso de la rectoría de los Pumas, que es un verdadero negocio, un pozo sin fondo, en donde hoy por hoy ya no sabes. Antes sabías que estaba al frente Gilberto Borja, y si no estaba Gilberto Borja, al ratito estuvo Guillermo Soberón, y si no estaba Guillermo Soberón, bueno, de repente aparecían las elecciones y ya resulta que llegó Jorge Borja ahora, o que estaba Jiménez Espriu, o de repente, pues ya no estaban ellos, estaba Víctor Mabub, ¿no? Y tú sabías que él era el presidente del patronato, y después llegó, pero en cuanto llegó Rodrigo Ares de Parga, y se metió de más el rector del UNAM, Enrique Graue, que por cierto también está señalado en excelentes trabajos de Sósimo Camacho, de andar escondiendo dinero. En Pumas se empezó a oscurecer absolutamente todo, entraron promotores, se fastidió la cantera, empezó el negocio por todos lados y hoy es un equipo que opera igual que muchos otros, de una manera muy, pero muy opaca y respondiendo a los intereses de los que integran un sector de este patronato. El fútbol es reflejo de la sociedad. El fútbol es parte de la política de esta sociedad. Pulgar arriba.
Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer.